4 kilos, 23 segundos por foto, una cinta de casete como memoria. Así era la primera cámara digital del mundo, construida por Kodak en 1975, 20 años que sus competidores. Sus propios jefes la vieron funcionar y ordenaron esconderla. La razón no tenía nada que ver con la tecnología. Esto no es una leyenda de Internet. La cámara existió, hoy se exhibe en museos, y la firmó Steven Sasson, un empleado de la propia Kodak. En este video la abrimos por dentro. ¿Cómo era? ¿Por qué la escondieron? ¿Y cómo esa decisión mató a un gigante de 130 años? Primero, la escala de lo que Kodak significaba. En 1976 vendía el 90% de la película fotográfica de Estados Unidos y el 85% de las cámaras. 9 de cada 10 fotos del país pasaban por sus manos. No era líder del mercado, prácticamente era el mercado. Diciembre de 1975. Sasson conecta su aparato a un televisor y aparece lentísima una foto en blanco y negro de una técnica de laboratorio. Es la primera imagen digital de la historia. Emocionado, la lleva ante los ejecutivos de la empresa. Esperaba entusiasmo. Recibió una orden de silencio que quedó grabada para siempre en sus propias palabras. Para medir el error hay que ver la línea de tiempo completa. Kodak no era una empresa cualquiera. Fundada en 1888 por George Eastman, definió durante un siglo cómo la humanidad recordaba su propia vida. Los cumpleaños, las bodas, las vacaciones, todo pasaba por su película. Y tuvo el futuro en la mano justo en el punto más alto de su poder. ¿Qué tan primitiva era esa primera cámara? Capturaba 0,01 megapíxeles, una imagen de apenas 100 por 100 puntos, en escala de grises. Tardaba 23 segundos en escribir cada foto en la cinta. El teléfono que tienes en el bolsillo tiene más de 1000 veces esa resolución. Parecía un juguete torpe, pero era, sin discusión, el futuro. Y ahí está la trampa de toda tecnología naciente. Se juzga por lo que es hoy, no por la curva que promete mañana. En 1975, la imagen era horrible, es cierto, pero Sasson ya había hecho las cuentas de esa curva. Le dijo a la dirección cuándo lo digital alcanzaría la película. Guarda ese cálculo, porque volveremos a él. Entonces, teniendo el monopolio, ¿por qué esconderla? Por una sola palabra que persigue a todo gigante: canibalización. La película era una mina de oro perpetua. Cada carrete, cada revelado, cada químico generaba ingresos que se repetían mes tras mes. La cámara digital no gastaba nada de eso. Amenazaba con secar el propio río de dinero de Kodak. Y esa curva que Sasson había calculado terminó cumpliéndose con precisión. Observa las cámaras digitales vendidas en el mundo. De casi nada en los años 90, saltaron a un pico brutal en 2010, más de 120 millones de unidades. La tecnología que Kodak escondió no solo despegó, se convirtió en el estándar global de la imagen. Y aquí llega el dato que más duele. Kodak no ignoró del todo lo digital, patentó buena parte de la tecnología en 1978. Durante los años 2000, esas patentes le dejaron alrededor de $3,000 millones en licencias. Léelo otra vez. Ganó una fortuna cobrando por el invento que se negó a fabricar en serio. Este es el corazón del error. Kodak tenía 2 futuros frente a ella y debía elegir uno. De un lado, un negocio con márgenes enormes y clientes cautivos. Del otro, un negocio nuevo, barato, sin químicos ni revelado, pero que empezaba de cero. Eligió proteger el pasado. Y esa elección tiene un matiz aún más oscuro. Porque el error no fue solo miedo ciego, fue algo más inquietante. Kodak veía perfectamente lo que venía. En 1981, su propio jefe de inteligencia de mercado, Vince Barava, dirigió un estudio interno sobre el futuro de la fotografía. No fue una corazonada de pasillo, fue una investigación formal. Y lo que encontró debió cambiarlo absolutamente todo.
El informe fue demoledor y sorprendentemente exacto. Concluía 3 cosas. 1. Lo digital terminaría reemplazando a la película, sin vuelta atrás. 2. La calidad tardaría en llegar, pero llegaría sí o sí. 3. Kodak tenía alrededor de 10 años para prepararse antes de que empezara a doler. Un mapa del futuro, servido en bandeja de plata. ¿Y qué hizo Kodak con esos 10 años de ventaja? Los gastó defendiendo el carrete. Mira su plantilla de empleados. En 1988 llegó a emplear a 145,000 personas en su punto más alto. Desde ahí, solo se derritió, año tras año, mientras el mundo se volvía digital. Es la curva de una empresa que vio venir el golpe y no se movió. El desenlace tiene fecha exacta. El 19 de enero de 2012, Kodak se declaró oficialmente en bancarrota, 124 años después de nacer. En su mejor momento, llegó a valer más de $30,000 millones y a dominar el mercado mundial. Llegó a la quiebra valiendo casi nada, con sus fábricas en silencio. El imperio que enseñó al planeta a recordar simplemente se apagó. Y ahora, el contraste que resume toda la historia en una sola imagen. Ese mismo año, 2012, otra empresa de fotos cambió de manos por $1,000 millones. Se llamaba Instagram. Tenía apenas 13 empleados y ni una sola fábrica ni un gramo de química. La fotografía nunca había estado tan viva. Kodak, sencillamente, ya no aparecía en esa foto. Años después, Steven Sasson recibió la Medalla Nacional de Tecnología de Estados Unidos entregada por el presidente Obama, por el mismo invento que su empresa despreció en aquel despacho. Sasson nunca habló con rencor de lo ocurrido, pero su lectura de lo que pasó en Kodak fue tan sencilla como brutal, y explica el fracaso mejor que cualquier informe financiero. Esto tiene un nombre en las escuelas de negocios: el dilema del innovador. La misma disciplina que te convierte en líder, proteger lo que funciona, escuchar a tus clientes de hoy, es la que te ciega ante la tecnología que mañana te va a reemplazar. Kodak no es una anécdota. Es el caso de estudio que se enseña en todo el mundo. Lo más irónico es que Kodak nunca perdió por falta de talento ni de recursos. Tenía a los mejores ingenieros, las patentes clave, el dinero en caja y hasta el mapa del futuro dibujado por su propia gente. Les sobraba absolutamente todo, menos una sola cosa: el coraje de destruir su negocio más rentable antes de que otro llegara a hacerlo por ella. Vuelve a la pregunta del inicio. Lo más extraño no es que enterraran la cámara, es que tuvieron todas las cartas para ganar. El invento en 1975, la patente en 1978, miles de millones en licencias y un informe propio con la fecha de su muerte. Kodak tuvo 19 años de ventaja sobre el primer rival digital y los enterró junto con la cámara. Hora del diagnóstico. Sube el monitor de signos vitales. La Kodak que sostuvo el futuro en 1975, ¿sigue viva? ¿Está en cuidados intensivos o es un cadáver? El veredicto no admite dudas. Cadáver. No la mató la tecnología que inventó, la mató negarse a usarla. Un gigante que cavó su propia tumba. ¿Vivo o muerto? Muerto. Y por su propia mano. El peligro no es que te disrumpan, es tener el futuro y no atreverte a usarlo. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Klarna y la IA. Suscríbete para la próxima disección.